Buenos días, buenas tardes, según la hora en que nos estén viendo. Charlas con la militancia tiene el gusto de estar el día de hoy otra vez con ustedes. Nos interesa mucho que conozcan a los militantes de Morena, que los militantes de Morena comuniquen sus ideas y su pensamiento a través de este medio. Quiero saludar primeramente a Nelly Castañeda, quien nos va a acompañar el día de hoy en esta aventura. Nelly, buenos días. Buenos días, buenas tardes, según como dice usted, maestro, para todos y bienvenido al señor Marcos Fuentes. Bueno, se adelantó Marcos, pues aquí está Marcos Fuentes. Es un compañero, Marcos, del Foro Nacional de Militantes de Morena. En algún momento inicia su vida política en el sindicato de banqueros, algo así, ¿verdad, Marcos? Te Así damos la es. bienvenida, a ver, y pues quiero pedirte de favor que tú nos platiques algo de tu información general, de qué te gustaría que sepan de Marcos, estudios, gustos, su tarea, antes de entrar a lo político. Correcto. Buenas, como dicen ustedes, buenos días o buenas tardes, según la hora. Este, gracias, Tomás. Muchas gracias, Nelly, por invitarme a estar con ustedes. Bueno, yo soy Marcos Fuentes. Como muchos de mi generación, surgimos a la vida política en el 68, que nos marcó, nos puso rumbo, nos puso a pensar que lo más importante para transformarse a uno mismo y conocerse a uno mismo era participar en la transformación de la sociedad. Nos dimos cuenta que no podíamos leer la mejor novela del mundo sin que hubiera una humanidad que escribiera y leyera. Por eso despertamos al 68, una época muy hermosa. Se discutía la libertad sexual, los derechos de los homosexuales, los derechos de la mujer, la necesidad de comprometernos con el conocimiento y con el proceso de transformación del país. Había muchas organizaciones de izquierda, el Partido Comunista, el Grupo Comunista, los trotskistas, en el Grupo Comunista Internacionalista, los maoístas, los guevaristas, y todos buscaban un debate intelectual y formar una propuesta de cambio social. Y entonces me tocó esa época de un gran debate intelectual, seguramente Tomás tú lo recuerdas, y con motivo de eso, los militantes del PRT que trabajábamos en los bancos impulsamos la formación de los sindicatos bancarios, motivo por el cual me encarcelaron, me despidieron de un banco, impulsamos la formación del movimiento por la sindicalización, participamos activamente en la formación de los sindicatos bancarios y finalmente fuimos reprimidos y despedidos del sistema bancario y tristemente hoy la banca, los derechos laborales de los trabajadores no existen, están contratados en la mayor parte de los bancos por outsourcing y no tienen derecho al trabajo. Yo creo que hay que reorganizar ese movimiento. Yo soy parte de esa historia y integré nuestro partido. Realmente se disuelve después de las elecciones con el ingeniero Cárdenas. Decidimos no sumarnos a su candidatura y vimos cómo eso finalmente impactó mucho al partido, pues su militancia muy comprometida se disminuyó considerablemente. Realmente el PRT como tal, como una organización fuerte, termina ahí su historia, como nombre sigue existiendo. Y bueno, mis compañeros de aquí, mis vecinos de mi colonia, me invitaron a participar en el PRD y participé marginalmente, siempre estuve muy marginal, no creí, nunca me comprometí con este partido. Y entré con mucho entusiasmo a Morena en su formación, fui consejero nacional y estoy aquí con la mejor gente del mundo, que son los mexicanos, y mucho más contento con mis compañeros de Morena.
Eso es ¿Qué todo. le hace, señor Marcos, comprometerse a lo que es el partido con el antecedente que usted tenía? ¿Qué le hizo a usted comprometerse con Morena Bueno, hasta el día de hoy? el primer lugar, yo creo que en países como nosotros, como el nuestro, el nacionalismo juega un papel fundamentalmente revolucionario, un papel de cambio. Eh, los líderes nacionalistas en los países de América Latina, a diferencia de los europeos, eh, tienen como propuesta fundamental la defensa de los intereses de su propia nación y en ese proceso y en ese proceso de la defensa de la nación y de la defensa de la riqueza, tienen una posición que los va enfrentando con esa gran sobreexplotación que existe del gran capital internacional hacia los países en vías de desarrollo. Es decir, el nacionalismo busca generar un capital propio para que la ganancia se quede en nuestra nación. Y que la ganancia se quede en nuestra nación significa mejores proyectos educativos, mayor construcción de escuelas, significa una mayor seguridad social, significa una mayor cantidad de vías de comunicación, significa una mayor posibilidad de vida cultural. De tal manera que estar en Morena, para nosotros, apoyar a Andrés Manuel López Obrador, que es un nacionalista convencido, es una propuesta totalmente revolucionaria. Marcos, haces un planteamiento muy interesante y pues me remontó a mí a los años mozos en que nos educaron a ti y a mí, y donde el nacionalismo era el leitmotiv de la educación mexicana. Pero allá por el 73, 74, estando de presidente Echeverría, viene una reforma educativa. Y en esa reforma educativa, graciosamente, se borra el pasado de los mexicanos y se borra el futuro de los mexicanos. O sea, se quita historia, geografía y civismo y se forma ciencias sociales. Y se quita física, química y biología y se forma ciencias naturales. De hecho, cuando uno lee las propuestas neoliberales de la educación, para ellos lo importante es dos asignaturas: lectura y escritura y matemáticas. O sea, español en el caso de nosotros y matemáticas. A nivel internacional, a nivel mundial, lectura, escritura y matemáticas. Eso es lo importante y hay quienes le agregan, como México, le agrega un idioma extranjero. ¿Por qué te hago este comentario? En esa etapa del 73 al 83, 84, desaparece esa formación nacionalista de los mexicanos y prepara a una generación, una serie de generaciones muy interesante para que entre como cuchillo en mantequilla el neoliberalismo. Y va convenciendo de una u otra forma, porque ya no sabíamos qué recursos naturales teníamos, la importancia de nuestras fronteras en cuanto a la geografía, la importancia de la minería, la importancia del petróleo, lo perdimos todo de vista porque nos quitan eso, nos meten en situaciones de problemas sociales, socioeconómicos, donde los maestros no tenían formación y ni daban historia y perdimos a todos los héroes. Y entonces apareció el tremendo Kraus diciéndonos que nuestros héroes eran peor que humanos, con más defectos que cualquier cosa, y van quebrando el nacionalismo. Eso en cuanto a la historia. Y el civismo, pues dejamos de ser cívicos, dejamos de participar. Y en el futuro, bueno, lo que te digo, pues dejamos de pensar en ser investigadores. ¿Hasta dónde esta generación quebrada pudiéramos nosotros considerar
que nos puede funcionar en este proyecto que plantea, como tú bien lo dijiste, el licenciado Andrés Manuel, que es un proyecto nacionalista 100%? Bueno, es que tú te metes en muchos terrenos. En este momento, no recuerdo si fue Calderón o fue Zedillo, que esa reforma educativa la contempla, porque esa reforma educativa es muy pomposa, porque dice que hay que integrar el conocimiento, que tienes que hacer un estudio de la cosa, relacionando las matemáticas, las ciencias naturales, para que construyas tu propio pensamiento, y suena muy rimbombante. Pero lo que hacen no solamente es eliminar a los héroes, sino que eliminan toda la historia prehispánica, hermano. Todo totalmente, Porque sí. además, en esa reforma que tú llamas, de algún modo todavía está integrada como ciencias sociales. Bueno, yo te hablo de la reforma anterior, ¿eh? Sí, La por eso, en de esa la... reforma que tú hablas, todavía están integradas como ciencias sociales. Pero en estas nuevas reformas, eliminan completamente la historia prehispánica. Desaparece el civismo totalmente, no es importante, entra la ética. pero la desaparece. Entonces, el problema es que desaparece literatura, hermano. Literatura, la desaparece. Y entonces, el conocimiento es y mutilan matemáticas, mutilan las ciencias naturales, física, química, biología, y nos dejan en conocimientos elementales. Si es cierto, el pensamiento crítico, si tú integras la filosofía con las matemáticas, verás un encuentro entre Hegel y Einstein, uno con la teoría de la relatividad y Einstein Y y Hegel Hegel con también con la teoría de que si no puedes llegar a conocer la cosa porque en el momento que la tocas la cambias, que están diciendo lo mismo, Einstein y Hegel, sí, pero, pero, pero el problema es que ellos no hacen eso. Es decir, ellos lo que hacen es mutilar los conocimientos de la escuela tradicional mexicana educativa. Y te mandan exámenes de admisión donde lo que más cuenta es el manejo de las matemáticas y la lectura, la comprensión de lectura. ¿Cómo vas a tener comprensión de lectura si eliminaron literatura? ¿Y cómo vas a dominar el razonamiento matemático si mutilaron las matemáticas? Ellos. sí. El neoliberalismo. La pregunta que yo haría aquí es, ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Porque tú tienes la respuesta, porque lo que les interesa es una mano de obra barata que no tiene que ser muy calificada. Ellos decían, ¿para qué necesitamos médicos si no hay trabajo para los médicos? ¿Para qué necesitamos ingenieros si no hay trabajo para los ingenieros? ¿De qué necesitamos a los filósofos? ¿Para qué queremos gente que pinte o haga escultura o baile? Por hablar de las bellas artes. Sí, sí, Y en sí. realidad, en esta pandemia nos vuelven a la realidad. El número de médicos que tenemos ¿Es insuficiente? se redujo la matrícula, se redujo el número de alumnos que se aceptan para las escuelas de medicina, y en esta crisis no teníamos ni especialistas, ni médicos generales, ni enfermeras suficientes, por no hablar de hospitales, para enfrentar una situación como la que tú dices. Y en ese proceso, ellos se olvidan de una cosa, no es nada más de historia. Por más que hay que profundizar en la historia y que regrese un proyecto educativo diferente. Hay que Definitivo. a la escuela mexicana, pero el proceso histórico que se abrió con el triunfo del ingeniero Cárdenas lleva a un proceso de organización y de toma de conciencia de la propia juventud. Cada momento histórico reclama una explicación de sí mismo. Esto quiere decir
que los jóvenes tienen que apropiarse de la realidad y crear una teoría para discutir las propuestas políticas de nación que ellos quieren, como a nosotros nos pasó en el 68. En el 68 hubo una revolución no solamente social, una revolución en las ciencias naturales, una revolución en la filosofía, en el arte, en la escritura, nuevas películas, nuevos libros, nuevas corrientes. Acuérdate de esa generación de José Agustín, que era un poco antes, y los que vienen para después. Los que vienen después, Después, bueno, hay quienes... exactamente, los que vienen después, ¿no? Muchos amigos. Agustín Ramos, un gran amigo mío, en fin. Entonces, lo que en este momento ellos están pensando, la reacción, que la juventud no se está apropiando de la lucha. Y lo que estamos es en un momento en que los jóvenes están enfrentando su propia experiencia y empiezan a aglutinarse. Hay cantidad de jóvenes organizados en círculos de discusión política, no todos alrededor de Morena, sí, pero que están profundizando sobre cómo enfrentar esta realidad. Yo creo que este momento que vivimos, los jóvenes van a jugar un papel muy importante, porque nuestra generación, mi querido Tomás Armas, ya dio lo que tenía que dar. todavía que nos no, falta el no último podemos, tirón. sí, nosotros vamos a ver el triunfo de la revolución, pero lo queremos ver y queremos queremos y tenemos confianza en ustedes, los jóvenes, para hacer este cambio. Este cambio es indispensable. Eso es lo que yo pienso. Tengo mucho, y nos lo da el movimiento 132, antes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, las movilizaciones de los estudiantes, el 99, en fin, han sido muy fuertes de jóvenes. Sí, ¿Qué podemos hacer para aprovechar los jóvenes dentro del movimiento, dentro del partido? Como dicen ustedes, a mí me llama mucho la atención, digo, yo no soy joven, ¿verdad? Pero no? me refiero a la parte como ustedes en la época en la que vivieron, pues son épocas totalmente diferentes a las que hoy vivimos, ¿verdad? Hoy es una época rodeada de mucha tecnología y no hay lectura. Ustedes decían, nosotros teníamos el amor por el nacionalismo, sí, por el país, y es cosa que no se ve hoy en día. Sí, por como lo que nos dicen, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros como maestros? Inculcar a los alumnos en la escuela, el amor a la patria, realmente cómo sucedieron las cosas, y a partir de ahí, pues que surja ese amor y tomen buenas decisiones. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para estas generaciones de ahorita? Pues nos ayuden a que el país siga en desarrollo, de esa continuidad, a la transformación que estamos viviendo hoy con nuestro presidente. Muy buen cuestionamiento, ¿verdad, Marcos? Es el más difícil de todos. Es el más difícil. Es el más difícil de todos. Y mira, yo creo que tenemos la historia es muy importante, porque la historia nos permite entender el presente y construir el futuro. La historia son rememoraciones porque no la reproducimos, y por eso es una historia viviente, porque siempre están cambiando las rememoraciones y los recuerdos. Entonces somos un producto de una historia. Y la historia del movimiento nacionalista en México, con los jóvenes, se manifiesta de la siguiente manera. En el 68 había existido un movimiento que se llamaba el del CEU previo a esta elección, muy influido por los grupos de izquierda en la Universidad Nacional Autónoma de México, que siempre pues, ha tenido un papel importante en ello. Se volcaron los jóvenes, toda la dirección del CEU, a apoyar, a brigadear para el triunfo del ingeniero Cárdenas. De ahí viene Carlos Simas, de ahí viene Claudia Sheinbaum, de ahí vienen multitud de jóvenes entusiastas de aquella época. Y entonces, ese entusiasmo, esa entrega de los jóvenes, que yo viví aquí en mi colonia popular de Los Pedregales, que vinieron a apoyarnos,
tiene un momento clave cuando triunfa el ingeniero Cárdenas en la Ciudad de México. El ingeniero Cárdenas está preparando su candidatura presidencial. Y entonces surge un movimiento en contra del intento de privatizar la educación, de subir las cuotas para ingreso a la UNAM. Y se desata un gran movimiento, man. Que sería la generación del 99, si mal no recuerdo. Todos sus dirigentes de ese movimiento, en sus orígenes, son los hijos de los perredistas. Son el CEU, el nuevo CEU. Para quienes no, el CEU es el Consejo Estudiantil Universitario. Así es, de la UNAM, de estos anterior que había estado con el ingeniero Cárdenas y apoyaba a Cárdenas, y este nuevo CEU del 99. Hay una declaración de la prensa de que el PRD está detrás de esas movilizaciones. Carlos Simas, recuerdo mucho que dijo, no estamos atrás de ellos, estamos al lado y marchamos con ellos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que la esfera, la burbuja donde se discute política con el ingeniero Cárdenas, considera que es peligroso apoyar este movimiento porque puede perder el voto de las clases medias. Y entonces deciden enfrentar a ese movimiento, al del CEU. Y al enfrentar ese movimiento del CEU, es más, lo reprime el ingeniero Cárdenas. Hay una foto histórica donde el subcomandante Marcos reflexiona después de una muchacha de la Prepa 5 es golpeada. Y entonces en ese proceso los jóvenes, los hijos de los perredistas, empiezan a defender esa propuesta y empiezan a ser rechazados en las asambleas. O estos jóvenes cambian y dejan de reclamarse como gente del PRD, del CEU, y empiezan a desarrollarse eso que después dirían la ultra, y en medio los jóvenes que sostienen este gran proceso. Como todos sabemos, ese proceso fue reprimido, y al final el ingeniero Cárdenas vuelve, pero reprimido por el poder gubernamental, no por el ingeniero Cárdenas, eso sí es cierto, por Zedillo, y el ingeniero Cárdenas entra a la universidad, nuevamente hay un gran meeting, y él hace, y está un grupo de ultras ahí rechazando y gritando a los estudiantes que como traidores o no sé qué tanto, insultando a los jóvenes que están ahí abajo. El ingeniero Cárdenas lanza un discurso contra los jóvenes que hicieron la huelga. Los ultras están contra los jóvenes que están ahí y no se dieron cuenta que los mismos que habían hecho la huelga eran los que estaban dando esa masa de apoyo al cardenismo. Los jóvenes, y que también la ultra, que los que habían sostenido la huelga eran esos jóvenes, a menos que hubieran estado escondidos, o hubieran llegado de Marte o de alguna otra cosa. Y desde entonces, la juventud estudiantil se separa de los movimientos nacionalistas como el de Cárdenas y nunca se ha podido integrar, a pesar de las simpatías que tiene, con el movimiento obradorista. Por lo tanto, lo que cabe es reconstruir un partido democrático en donde se discutan los problemas esenciales del país, que opina, que se comprometa con los movimientos de la mujer, con los derechos de los homosexuales, de los campesinos, de los pobres de la ciudad y del campo, que se comprometa con los intelectuales, con la ciencia. Y solamente de esa manera el partido podrá ser atractivo para los jóvenes. Aunque también hay otro camino, que los propios jóvenes se reconozcan como los verdaderos dirigentes y que juntos con Morena
avancemos hacia la transformación de la sociedad. Yo es lo que pienso, ¿no? No sé. No, está muy bien. Muy bien. Nada más que quiero decirte que ya llegamos al minuto 25. Ok, bueno, Somos buenos para platicar. somos muy hablantines. No, pero es excelente, porque es una historia que nos hace reflexionar. Y aquí, yo haría ahí algún comentario. Creo que los jóvenes tienen que empezar a acercarse, tienen que llegar. La tarea, tú decías, no vamos de salida, totalmente de acuerdo contigo, pero nos queda una tarea importante, a ti y a mí, que es formar a estos nuevos jóvenes en el proceso de lo que viene, sin entrar a quitarles lo que ellos traen, porque ellos traen muchas cosas nuevas, pero sí que entiendan hacia dónde queremos o estamos construyendo para caminar. El partido tiene, en esto último que hablabas tú, una de las cosas interesantes que tiene Morena es que en el papel habla de esto, de la mujer, de la diversidad y de las propuestas con los intelectuales. El problema es que se nos ha quedado en el papel. Se nos ha quedado en el papel, no hemos podido dar el siguiente paso y en ese sentido, creo yo que todavía quedamos debiendo a la sociedad desde Morena. Una de las cosas que yo he visto con Morena, no es un partido de movilizaciones, aunque somos un movimiento, es más bien un partido electoral, y era un movimiento en cierta forma electoral, que en las ocasiones en que ha salido a la calle ha sido convocado por Andrés Manuel, básicamente, y no por necesidad o por impulso de la base. Ha sido convocado por Andrés Manuel y ha salido a la calle a protestar. Normalmente es un partido pasivo que va a ser difícil que pueda abrir algunos márgenes. Me gustaría que nos regalaras una media hora más. No sé si tengas tiempo. Nelly, ¿usted tiene tiempo? Sí, maestro. Nelly dice que sí. ¿Tú qué dices? ¿Nos Adelante. podrás regalar una media hora más? No, Tomás, me gusta mucho estar con ustedes. Gracias a ustedes. No, pues qué bien que nos vas a regalar, pero te voy a pedir, tenemos todavía como unos 2 minutos, que nos des un cierre, una reflexión de esta primera parte y luego ya entramos con la segunda parte y nos enfocamos directamente al partido. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues para seguir con lo de los jóvenes, hay una frase que nosotros manejamos mucho, que es la praxis, y que nadie entiende lo que queremos decir, pero que es la relación entre la teoría y la práctica, y que efectivamente tenemos que llevar la teoría al quehacer político diario con la juventud. Tenemos que, lo que tú decías, movilizarnos con ellos, estar con ellos. No puede haber un proceso de formación sin un compromiso con la movilización. Es decir, que ellos se den cuenta que las ideas se materializan y que el cambio es posible a partir de que ellos se convenzan de que pueden hacer el cambio. Esta es mi reflexión. Los jóvenes, insisto, no solamente son círculos de estudio, es su compromiso con las movilizaciones. Y no sé si con esto es suficiente, mi querido Tomás, yo lo que pienso. Excelente reflexión. Excelente reflexión. Nelly, ¿tiene usted algo que comentar ahorita? Todavía queda como un minutito para ya hacer la despedida después yo. Pues nada más invitar a los que nos están viendo, ¿verdad? Que no se pierdan la segunda parte, que sin duda alguna estará muy, muy buena, porque pues ahora ya vamos a tocar asuntos acerca del partido. Bueno, pues les doy las gracias a los que nos aguantaron esta media hora, que aguantar es un decir, porque escuchar a Marcos en este proceso y ese análisis como nos lo va narrando, se hace muy interesante. Gracias, Marcos, y ahorita nos vemos en un momento más. Gracias, Nelly, y estamos por aquí. Regresamos. Gracias a todos ustedes. Gracias, aquí nos vemos.